Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo del Tablón por las pantallas de Canal 9, Bio Bio Televisión. Estamos en un nuevo capítulo de debate, esta vez para conversar también en torno a la catástrofe de esta semana en la región del Bio Bio, que ha dejado a una cantidad de miles de damnificados en las comunas de Concepción, de Penco y de la comuna de Tomé. Presentamos a quienes nos van a estar acompañando, políticos de nuestra zona. Diputado Sergio Badilla, gracias por asistir también al Tablón. Darse un minuto cada uno de ustedes, también los cuatro, un alto en esta emergencia para poder conversar y debatir. Gracias por la invitación y siempre es grato estar en el tablón, aun cuando estemos en momentos complejos como el que está viviendo nuestra zona. Muchas gracias. También estamos junto al senador del Partido Socialista, Gastón Saavedra. Senador, también bienvenido al programa. Hola Paula, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, compartir en un momento complejo de la región y del país, pero hay que estar acá. Muchas gracias. También se encuentra con nosotros la diputada Joana Pérez. Diputada, también gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias por la invitación, solidarizar con quienes están viviendo esta tragedia, quienes han perdido víctimas, ¿cierto? Sus familiares, como también, ¿cierto?, enseres y, por cierto, también infraestructura pública. Esto ha sido devastador, estamos todos acompañando, apoyando, podemos tener muchas diferencias en este espacio, pero hoy día Chile necesita unidad para salir adelante. Mi agradecimiento, por cierto, a Bomberos de Chile, a toda su institución, a Carabineros, a toda la institucionalidad pública que está colaborando y también a las empresas que también colaboran en esta emergencia en conjunto. Yo creo que ese es el ánimo para que salgamos adelante como región del Biobío. Muchas gracias. También se encuentra con nosotros el diputado de C, Eric Aido. Diputado, también bienvenido al programa. Buenas noches, Paula, estimados amigos, querida Joana. Sumarme a las palabras que ha planteado Joana, creo que lo ha hecho muy bien. Solidaridad, cariño, afecto a la gente que la ha pasado mal, que ha perdido seres queridos, que ha perdido sus enseres, sus viviendas. Creo que cada uno de los que estamos acá conoce a alguien que ha vivido algo de tragedia en esta situación y obviamente ponernos siempre a disposición para arreglar lo que se ha hecho mal, para corregir lo que hay que corregir, y creo que lo vamos a debatir esta noche porque creo que hay varias cosas que hay que enfrentar con esta franqueza que no funcionaron bien. Bien, muchas gracias. En repetir, agradecimientos por estar aquí durante este capítulo. Bueno, usted, diputado, lo decía, es momento de tener unidad en la región, pero siempre hay diferencias de opinión cuando hay que tomar decisiones frente a situaciones de emergencia, de situaciones críticas en la región, y también hay diferencias de opinión incluso en mismos sectores frente a algunas decisiones. Durante esta semana, luego de la catástrofe, la Unidad de Investigación de Bio Bio Chile sacó a la luz unos oficios que recibió el gobierno con respecto a Corma y algunas forestales de que habían años de desechos de talas en los sectores que estaban justo en sectores de franja entre bosque forestal y comunas, que fueron justamente los sectores incendiados, siniestrados, y que bueno, de que no se tomó la decisión finalmente en temporada de invierno de autorizar quemas, esto bajo la ley de medio ambiente. Y finalmente ellos alertaban de que podían consumirse 30.000 viviendas en la región, un poco más de lo que pasó durante este fin de semana, incluso que el fuego podría haber llegado hasta el sector de Carlos Mann en la comuna de Tomé, desde Penco hasta Carlos Mann en la comuna de Tomé. Bueno, hay matices con respecto a si esta decisión debiese haberse tomado en invierno, por ejemplo, de quemar este desecho de tala que al final es combustible para un incendio forestal, y también hay otras situaciones con respecto a la emergencia propiamente tal, un incendio que comenzó de día, comenzó con luz, y de que hubo bastante tiempo quizás para haber evitado que el fuego llegara hasta zonas pobladas. Bueno, con respecto a esta situación, le dejo la palabra al senador. Senador, si usted nos pudiese ver, usted ha estado en las zonas de emergencia, en los puestos de comando, ¿cómo ha estado esta situación también? ¿Cómo se ha manejado? ¿Cómo cree usted? A ver, son varias cosas las que usted plantea. La investigación que hace usted, la Bio Bio, y que tiene que ver con la acumulación de materia que debe ser retirada en tiempo y forma, porque cuando se acumula de un año para otro es que alguien no hizo el trabajo en el momento que correspondía, y se acumula año, entonces ya tenemos una situación caótica que se tiene que reparar. Ahora, es cierto, hubo permisos que se solicitaron y no se hicieron, eso
grave y una situación que tendrá que ser expuesta, y yo me imagino esto va a terminar en los tribunales de justicia. Pero lo concreto es que además tenemos pendiente una ley de incendio que está ahí, yo espero que esta semana salga de la Comisión de Hacienda y que se resuelva de buena forma, porque esa ley establece los 3 momentos claves de una emergencia. Es para los incendios forestales, fundamentalmente. Es para resolver el antes, el durante y el después. Las 3 cosas importantísimas que debe tener como instrumento, como capacidades instaladas, sobre todo el sector público, a poder actuar. Más cuando existe el rigor del control exacerbado a veces. Ahora se va a ver, por ejemplo, para poder reponer viviendas que están sin permiso, que están instaladas en el medio del bosque y que nadie sabe por qué están allí, ¿ya? Entonces, hay una serie de análisis que hay que hacer pormenorizados de esto, establecer responsabilidades. Lo otro es que los desechos que plantea la investigación no son solo forestales, sino que también son agrícolas y son de otro tipo que están ahí y que no se pueden mantener. Y respecto a la emergencia, yo diría que se ha enfrentado bien. Hay que ver cómo ha funcionado el COGRE, cómo ha funcionado el despliegue de la institucionalidad, cómo se van recabando los datos y cómo se está avanzando yo espero, dejar armado el plan de reconstrucción. Más allá que haya que contener el incendio, que haya que superar la emergencia y que después venga el proceso de reconstrucción, que siempre es complejo. Es complejo porque allí salen a la luz todas las debilidades que tenemos como país. Localizaciones mal establecidas, porque si se quiere resolver el problema de fondo, usted no puede volver a instalar en una zona de riesgo un grupo habitacional. Y ahí hay que tomar decisiones duras y difíciles. Y ahí uno está dispuesto o no está dispuesto. Ahí hay costos políticos que pagar cuando se tienen que tomar esas decisiones. Por ejemplo, me acuerdo cuando como alcalde tomar una decisión, nadie en la línea del tsunami, y resulta que allí nos dejaron un campamento establecido. Entonces, ¿quién entiende eso? ¿Ya? Y aquí seguramente va a pasar algo parecido, que en la línea de fuego vamos a volver a insistir en instalar casas. Vamos a seguir permitiendo, como en Florida, por ejemplo, en la zona cero, vuelvan a instalarse las parcelas de agrado. Entonces, preguntas que uno tiene que hacerse y respuestas que también hay que tener, porque hay que actuar aplicando la ley para evitar justamente este tipo de problemas. Perfecto. Queda abierto el debate. Pueden tomar la palabra. Yo no solo en lo político tengo diferencias con el senador, sino que también tenemos diferencias respecto de la opinión que da. Lo primero, yo quisiera decir que yo llevo hartos años en la cosa pública. He estado en incendios, he estado en inundaciones, he estado en el terremoto. Nada de esto que yo he vivido en mi vida pública comparado con lo que he visto en estos días. El drama que están viviendo miles de familias es tremendo. Si uno va al Cerro Ragüe en Lirquén, es dantesco. Y si uno va a Punteparra, que es todo plano, la mirada, la foto es muy distinta, pero también es dantesco. Lo que están viviendo los vecinos de Florida hoy día con incendios activos, ¿ya? Es tremendo, es tremendo. Y por eso quisiera en mis primeras palabras expresar mi solidaridad con todos y cada uno de los vecinos que han sido afectados. Y creo que, y aquí entro a lo que planteaba el senador, este es un gobierno que siempre está llegando tarde y siempre se quedan en el diagnóstico. Si hay información como la que acaba de revelar Radio Bio Bio hace un par de días y que estuvo a disposición de las autoridades de gobierno y no tomaron decisiones, eso da cuenta de que estamos frente a un problema extremadamente grave. Porque aquí no solo se han perdido bienes materiales, se han perdido vidas humanas. ¿Y por qué no decirlo? Y de muchas mascotas. Y que el gobierno no haya tomado medidas oportunamente cuando se le dice, esta es una bomba de tiempo. Bueno, llegó el tiempo y explotó. Eso da cuenta que estamos frente a negligencia
manifiesta de las autoridades que están en la línea de responderle a la comunidad frente a peligros tan graves como el que se les anunció en su momento. Tengo entendido que hace más de un año que se dijo que existían residuos de desechos forestales acumulados por mucho tiempo y muchas toneladas, y que esto era, en definitiva, un foco de peligro inminente, y que no hayan hecho nada, eso da cuenta de que estamos frente a autoridades insensibles, autoridades que actúan en forma negligente. Y cuando el senador dice de que esto podría dar para acciones judiciales, efectivamente, aquí tenemos que ir tras las responsabilidades de las autoridades que, teniendo la información, no tomaron decisiones oportunamente y pusieron en riesgo la vida de miles de personas. Afortunadamente, le quedan pocos días a este gobierno, porque soportar un año más o meses más sería catastrófico respecto de situaciones que pudiéramos tener que enfrentar como esto que nos está ocurriendo. Y yo quisiera hacer un llamado. Yo sé que todos los que estamos aquí hemos andado en terreno. Lo sé. ¿Y qué les dice la gente? ¿Dónde está el gobierno? Yo invitaría a los secretarios ministeriales, a los jefes de servicio, que dejen el auto y vayan a recorrer la zona afectada. Lo mínimo que la gente espera de quienes estamos en la función pública es una palabra de aliento. Lo mínimo. Dice, gracias por venir, gracias por estar. Y yo sé que a ustedes les ha pasado. Eso es lo que pide la gente. Pero lamentablemente nuestras autoridades brillan por su ausencia. Y el ejemplo mayor es que el presidente de la República venga a la región del Biobío y no vaya a las comunidades afectadas. Lo hace en una segunda oportunidad, producto de la presión ciudadana y de los medios de comunicación. ¿Cómo viene a la región del Biobío y no va a Lirquén? No va a Punta de Parra. ¿A qué vino el presidente de la República en la primera oportunidad que estuvo acá? Solo para hacer un check y decir, estuve en la región del Biobío. Eso da cuenta que también estamos frente a un presidente insensible. Bueno, y ese ejemplo lo sigue el resto de los funcionarios de gobierno, que, como digo, cómodos en un vehículo o en la oficina, administrando la emergencia a la distancia, no viviendo lo que están viviendo, valga la redundancia, los afectados. Diputada. Bueno, yo creo que aquí hay varias cosas y por cierto que hay un tema de tardanza, yo lo considero así, desde el día 1 cuando los alcaldes pedían el decreto específico que permitía que se declararan y habilitaran otros instrumentos para ayuda más rápida, para coordinación, y eso también demoró, ¿ya? Y después entre Contraloría, quien firmó, se constató que fue el gobierno el que demoró un poco más. Pero más allá de eso, aquí hay un problema también de emergencia y una de reconstrucción. Y un cambio de gobierno que es similar a lo que vimos en el terremoto aquí el 2010, cuando las autoridades empezaron a tomar sus vacaciones e irse, y eso me preocupa, porque se van, porque no tienen responsabilidad, y empieza, más allá de que el síndrome del pato cojo existe, aquí se agrava más, porque hay una emergencia. Y por lo tanto yo hice un llamado por oficio, porque creo que además hay un tema de recursos. Las emergencias se abordan también con recursos aéreos, con recursos también de los gobiernos regionales, de los municipios. Y hoy día, por ejemplo, tenemos que ni siquiera se ha habilitado el saldo inicial de caja de muchos servicios públicos, ni del gobierno regional. Por eso yo oficié a la IPRES, Hacienda, he estado haciendo seguimiento, conversando con el ministro de Hacienda y también con la IPRES, y no estoy mintiendo. No tienen habilitada todavía las platas y probablemente nos van a confiscar platas y se administran de manera centralizada y eso es complejo. Entonces, acá hay actores que saben y conocen, son los alcaldes. Yo represento 22 comunas donde hemos sufrido bastante y los alcaldes han aprendido mucho y por lo tanto también hemos tratado de tener contención en la colaboración con la empresa privada. O sea, aquí lo que dice la Corma es tremendamente grave porque no fueron escuchados, eso se verá en esa instancia. A diferencia del senador, nosotros tenemos un rol fiscalizador y vamos a tener que hacernos cargo de esto, porque la Constitución nos obliga y nos mandata. Y si el gobierno y autoridades locales, regionales, no hicieron lo que tenían que hacer en su minuto, también tendrán que responder por ello. Hoy día
nosotros nos preocupan las decisiones que se tomen hoy, que la propuesta que se haga en materia de vivienda para, por ejemplo, recuperar más de 1.500 casas, que más o menos eso va a ser entre lo que estamos hablando de la zona cero y entre las comunas más afectadas. ¿Cuál es la alternativa? ¿Va a pasar lo mismo que en Nacimiento, que se demoraron casi 3 años? El presidente dijo hace 3 años atrás, las viviendas de emergencia van a estar y les prometo que en 1 año van a tener la vivienda definitiva. Pasaron 3 y todavía faltan viviendas desde los incendios que tuvimos en Nacimiento. En Arauco, en Tubul, comprometieron, en Punta Lavapié. Nunca se va a cumplir esas promesas presidenciales. Y yo lo reclamo porque lo veo, porque los pescadores no tienen ni siquiera un muelle para trabajar. Y no se cumplió, claro, se visita, pero no se cumple con las obras que se comprometen. Y eso me preocupa y por eso voy a ser fiscalizadora en terreno, como he estado también acompañando a nuestros alcaldes. Quiero agradecer la solidaridad de muchos alcaldes que han llegado a nivel del país con municipios pobres, pero que se han hecho presentes. Eso sin duda ayuda, es también fuerza para quienes les toca liderar esta emergencia, pero esto tiene muchas aristas que van a ser de responsabilidad administrativa, responsabilidad probablemente penal, administrativa. Tendremos que ver aquello, pero también una responsabilidad política. Y es por eso que creo que hay que actuar con mucha, yo diría, eficiencia, eficacia del compromiso público, porque aquí sí se necesita que el Estado esté presente. Y en los cerros, en el sector Miramar y en otros sectores también reclaman que ha estado ausente el Estado. No necesitamos que vayan todos a pasear y a hacer turismo social, porque creo que eso también es complejo. Porque hoy día hasta el GEDENA nos pedía, por favor, comuniquemos que necesita Frontel habilitar todo el tema eléctrico, que necesita Esbío también llegar donde no están sus redes, y por lo tanto mucha visita también complejiza esto. Entonces hay que ser bien responsable y buscar el equilibrio para poder también no obstaculizar en este trabajo. Así que creo que hay mucho por hacer, pero sí, por cierto, que reconozco que también ha habido una tardanza inicial. Yo espero que ya se puso una vivienda de emergencia, ya es un avance, ya es una, pero creo que a lo menos es mejor que la señal que tuvimos en Nacimiento hace 3 años. Así que creo que hay que acelerar, quienes se tomen vacaciones, que lo hagan programadamente, pero que no dejen de hacer su pega y su trabajo, porque vamos a estar tras ellos. Mira, yo quiero recoger varias de las cosas que dijo la diputada Joana Pérez, si se me permite decirle Joana, para no estar tratándonos todo el rato de senadores y diputados entre colegas, porque me parece muy del sentido común. Eso es lo primero. ¿Y por qué del sentido común? Primero, yo quiero ser justo. A mí me tocó ser gobernador de Concepción durante el terremoto del 2010. Joana era en ese entonces secretaria ejecutiva del GORE. Creo que tú eras diputado, Sergio, y tú, querido Gastón, senador, eras el alcalde de Talcahuano. Así es. ¿Y por qué quiero partir por ese punto, Paula, y explicarle a la gente? Porque hay gente que sí hizo su trabajo también el 2010, que no se fue de vacaciones. Pero es verdad lo que tú dices. En esa época, varios secretarios regionales ministeriales del gobierno de la época desaparecieron. Nos quedamos pocos, ¿ah? Y llegaron pocos a trabajar. Lo digo esto con alta responsabilidad. Pero también hay que ser justo con los que han estado. Y yo quiero decir que Eduardo Pacheco, que no es DC, que yo no participo en muchas cosas con él, pero yo por lo menos con Eduardo Pacheco, el delegado presidencial, desde el sábado hasta la madrugada del domingo, hasta las 6 de la mañana estuvo comunicado y estaba él en Penco y estaba en Lirquén. O sea, igual eso lo quiero decir, porque no es aquí como que todo el mundo no estuvo, ¿okay? Y me parece justo decirlo. Y quiero decirlo porque además recojo lo que planteaba Sergio y Joana. Aquí hay hartas explicaciones que dar, que yo creo que no solo ameritan una investigación administrativa, que esto va a abrir una discusión penal, jurídica. Yo tengo acá, y lo voy a conocer en otros medios de comunicación, complementario también a lo que ustedes han mostrado, porque Eduardo Pacheco, delegado presidencial a través del oficio ordinario 496 del 19 de mayo del año 2025, da a conocer al subsecretario del Interior, escuchen bien, el acuerdo de la CORMA con CONAF, porque aquí se ha tratado de establecer como que la CORMA no más pidió. Este es un acuerdo que nace de una alianza de CORMA con CONAF. Y lo voy a leer textual. En la solicitud de uso de fuego técnico en zonas de interfaz urbano
sometidas a plan de prevención de descontaminación de Concepción Metropolitano y plan de descontaminación de la comuna de Los Ángeles. Esas son las 4.800 hectáreas de las que se habla. Esto lo hizo el delegado presidencial. Comunicó al Ministerio del Interior a través del subsecretario, vuelvo a leer la fecha, el 19 de mayo del 2025, que la región del Biobío, entre los privados y la institucionalidad pública, en este caso CONAF, donde participaba la delegación regional presidencial y otros organismos públicos, constataban la necesidad de que en estas zonas donde hay este plan de descontaminación se pudiese quemar en fechas distintas, obviamente sometido a la situación medioambiental, estas 4.800 hectáreas que estaban llenas de desechos forestales y, muy bien lo decía el senador, también agrícolas. Pero esto fue respondido a fines de septiembre, cuando se acababa la temporada de Pero quemas. te puedo hacer una pregunta, Ari, ya que tiene información, esto porque se dice que son hace 6 años atrás, y eso también traspasa. No. Ah, sí, pero... Lo que pasa es que la respuesta es este año, pero pasó al año previo, porque esto se va acumulando. Se va acumulando. Ese acuerdo se supone que está de antes. Se va acumulando, y yo por eso también lo contesto, claro, porque la ministra de Agricultura lo que contesta es que se dio la autorización. Obvio, pero dieron la autorización de las quemas que son regulares, que todos los años se hacen. Eso fueron 32 quemas durante el año 2025. Esta era una situación excepcional en la zona de interfaz urbano-rural. Lo quiero explicar bien. Sé que puede sonar latoso, pero hay que explicarlo. O sea, se respondió después de septiembre, donde ellos estaban pidiendo entre abril y septiembre. Se respondió cuando ya era imposible quemar porque venía la temporada. La respuesta. Entonces, yo por eso quiero ser justo también con gente de la región con la que no comparto políticamente, pero hizo su tarea. No solo actores políticos, sino que también actores públicos y privados. Pero ¿sabes lo que pasa? Perdón, por eso te digo que es indignante. Lo que pasa, por eso creo que tiene que haber una sanción en esto. Y que muchas veces tiene que estar cateteando y estando y golpeando puertas. Y creo que eso, por eso yo decía la falta de compromiso. Y Gastón se debe acordar porque nosotros hace poco, por los problemas que teníamos en la Jibia, pedimos apoyo. Y efectivamente se nos dijo que se nos iba a apoyar con distintas formas en Levo en su minuto. Pero el ministro Elizalde nunca cumplió porque iba a entregar un bono y después entregaron un chip card. Y entonces la gente hoy día ya pasó a otra emergencia. Entonces uno dice, si no se nos cumplen los compromisos sociales, económicos de una zona complicada como Lebu, porque se comprometieron contigo el terreno en plena campaña y después no cumplieron. Y yo le reclamé al ministro Elizalde. Entonces vamos viendo distintas fases donde hay incumplimiento y al final uno dice, bueno, ¿qué me queda a mí? Porque tengo que andar golpeando la puerta. Por eso, de lo que estaba planteando. Entonces, mira, yo también quiero recoger lo del sentido común que ha dicho Johanna Pérez, la diputada, desde el punto de vista del turismo de catástrofe, porque me parece bien. Yo también lo viví en el 2010. Hay gente que al final va a los lugares y que va por estorbar. Y aquí quiero hacer un llamado también a las autoridades, y me lo voy a aplicar a mí mismo, que no caigamos nosotros en la tentación de llegar a los lugares de catástrofe, y creo que tú lo dijiste el otro día, por eso lo quiero reforzar, Gastón, en que los parlamentarios empezamos a mandar el helicóptero para allá, el carro bomba para el otro lado, porque eso compete a los competentes en el tema de la catástrofe. Lo quiero decir esto con harta responsabilidad y con harto afecto, porque uno también ve eso, no, que mande el helicóptero para tal lado, que la brigada para tal lado, porque me llamaron. Dejemos también a los equipos trabajar tranquilos, a los equipos que están a cargo de la emergencia. Me parece que eso también vale la pena recordarlo. Perfecto. Espera un segundo, estamos sobre el punto, porque, senador. Mira, te vuelvo a decir, cada uno va a poner los énfasis que estime conveniente por el criterio político que cada uno tenga. A mí me tocó ser alcalde talcahuano y opositor en ese momento. Ahora es al revés, ¿ya? Senador, entonces, dame un segundo nomás. Es que, mira, al día de hoy aún tenemos problemas con esa reconstrucción. Si nos vayan a preguntar a los departamentos de Coronel, que hubo que demolerlos de vuelta, y ahora recién salieron los recursos para eso, que decir del mercado talcahuano. Entonces, el tema de la reconstrucción es más serio y es más profundo que hacer lo que hizo Sergio recién. Claro, perdón. Vamos a hacer un alto, una pequeña pausa comercial y volvemos de inmediato. Estás viendo El Tablón.
En esos momentos más difíciles de nuestras vidas, el apoyo es fundamental. Funeraria Cati cuenta con un equipo humano femenino especializado en servicios funerarios que brinda una completa atención. Trámites, traslados dentro y fuera del país, cafetería, hermosos modelos de urnas y modernas carrozas. Convenios con instituciones. Funeraria Cati, Daniel Peine 942, Higueras, Talcahuano. Fono 258-6028. Funerariacati.cl. Inicia tu mañana acompañado con Desayunos Versluis y prueba nuestras exquisitas opciones para comenzar tu día. Visítanos en San Martín 654 Concepción, Pedro Aguirre Cerda 1055 San Pedro de la Paz, Autopista Talcahuano Concepción 6891 Brisa del Sol. Síguenos en redes sociales, @cafetería_Versluis. Cafetería Versluis. Acompaña tus días. El poder del conocimiento ha impulsado nuestro progreso como civilización. El podcast La Última Pregunta, inspirado en la visión del escritor científico Isaac Asimov, nos invita a reflexionar sobre el destino del universo y nuestro planeta. Un espacio para hablar de tecnología, sostenibilidad y nuestra responsabilidad como especie. Cada inicio de semana nos acompañarán expertos en investigación que ofrecerán una mirada científica, crítica y visionaria. La Última Pregunta. Nuevo podcast todos los lunes a las 19:45 horas por nuestras redes sociales y canal de YouTube. Canal 9, Bio Bio TV. Los temas que marcan pauta. Las preguntas que usted quiere hacer. Los personajes que quiere ver. La entrevista de Tomás Mochati. Todos los jueves, 21:30 horas, por Canal 9 Bio Bio Televisión. Bien, ya estamos de regreso en el capítulo del tablón. Estábamos hablando de las responsabilidades políticas también al momento de asumir a una emergencia. Diputado Sergio Badilla, le doy el pase para este bloque, este segundo bloque. Bueno, hay un detenido también por su presunta responsabilidad en este incendio. La Fiscalía lo está investigando, amplió la detención. Él dice, la Fiscalía de la Investigación señala de que habría comenzado por la mala utilización de una cocina a leña, de un fogón en verdad no era una cocina a leña, que eso habría provocado una pavesa en el predio al frente, que sería el segundo foco, y que ahí se habría descontrolado. ¿Le encuentra sentido a esta investigación, a esta teoría, y de ser así, de ser cierta, hubo un momento, hubo tiempo para apagar este incendio antes que se descontrolara? A ver, mira, yo comparto lo que ha aparecido, o sea, sé lo que ha aparecido en los medios de este personaje, pero si centramos solo en él, estamos mal. Si aquí hay múltiples focos, ¿ya?, en distintos lados. Entonces, la investigación, yo participé de una comisión investigadora de los incendios del 2017. En la Araucanía, cerca del 80% comunas de la Araucanía, intencionalidad. Región del Biobío, 45% de intencionalidad. O sea, esta cuestión no es al azar. Aquí hay intención, hay acción humana preconcebida. Yo creo que la Fiscalía debe y tiene que investigar no solo este personaje que tiene detenido, sino que hay que hacer una investigación mucho más profunda. Y lo voy a decir como lo pienso, agarrar a estos criminales y secarlos en la cárcel. Yo soy partidario de que el que se le detiene y que es responsable de provocar una catástrofe como esta, debiera ser cadena perpetua y sin derecho a ningún beneficio. O sea, tenemos que aplicar mano firme. Pero yo quiero volver sobre lo que planteaba el senador Saavedra al inicio. O Gastón. Ahora se usan los dos nombres. Se usan los dos nombres en adelante. ¿Tú eres el segundo nombre tuyo? Enrique. Sergio Enrique. Sergio Enrique. El senador, mire, yo quiero insistir en lo siguiente. Te vuelvo a decir. Nos quedamos siempre en los diagnósticos. ¿Ya? Aquí hubo un diagnóstico, había información oportuna, que venía algo tremendo.
y la 6 años de autoridad no hizo nada. Aunque sean 10, 20 años. No. Pero llegaron Porque a marca la los tiempos conclusión de políticos. que esto podría ocurrir hace un año atrás, entregan la información y no hacen nada. Y quiero insistir en el segundo punto. Perdón que te Quiero- interrumpa, quiero- dame un no, 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 precio, quiero porque insistir en la el investigación segundo tendría que punto. hacerse de Cuando la yo acumulación digo de 6 que años las atrás, autoridades y esos 6 brillan años por su atrás te va a ausencia en el tocar. territorio, quiero decir lo siguiente. Porque es responsabilidad Aquí política son tuya. los privados, personas particulares, empresas particulares, son los que primero han llegado con la ayuda a los municipios y al territorio. Y el gobierno, hasta el día de hoy, nada, absolutamente nada. Y quiero destacar lo siguiente. ¿Estás seguro de Aquí eso? hay voluntad ¿Estás por seguro? parte de empresas, incluso de Los Ángeles. Un señor vinculado a la Cámara de Comercio envió baños químicos al Irquén. ¿Los baños químicos del gobierno dónde están? Otra empresa de Concepción, Tierra Chile, dona 100 ¿Cómo se llama? estanques Tierra de Chile. agua que fueron repartidos el día de ayer. Entonces, la empresa privada llega antes que el gobierno. Y eso es lo que yo reclamo. Teniendo la información, no tomaron determinaciones oportunas. Y teniendo la catástrofe encima, el gobierno brilla por su ausencia. Aquí lo que se requiere es un gobierno en terreno tomando decisiones y entregando la ayuda oportunamente. Lo que más pide la gente, lo que más pide, baño químico. O sea, al principio pedían Oye, carretilla, sí, guantes sí. para poder sacar Oye, ellos mismos. ¿y dónde está el gobierno? Los municipios están sobrepasados por la demanda que hay. Y el gobierno no está, pues. Está. O sea, se dijo, no, vamos a poner ya un bono de 1.500.000 para la pérdida total y las pérdidas parciales 700.000 pesos. Y se comprometieron que la próxima semana esto iba a estar depositado en las cuentas RUT de los damnificados. Yo espero que eso ocurra. Por eso te está Hola. diciendo. Por eso, Sí, a mí por me eso gustaría, yo insisto en que el gobierno aportar tiene que algo. tener Tiene una que actitud hacerse proactiva. Yo creo que hay que tener una mirada también distinta a esto. Nosotros lo que queremos, porque sabemos que el 50% en esta región de los incendios son intencionales, hay cifras, Sergio decía 40 y tanto, pero es en torno al 50%, y tenemos un 1% de personas condenadas por la justicia. Y ahí tenemos un problema. Nosotros en materia de crimen organizado creamos, ¿cierto?, instalamos todo lo que era la ECOC, que era la Fiscalía Especial especializada para el crimen organizado. Pero aquí tenemos una falencia y también tenemos las empresas también eléctricas que tienen mucho que decir. Yo doy un ejemplo. En todo esto nosotros teníamos que entender en nuestra provincia de Biobío y Arauco que el foco de atención hoy día estaba en lo que era Concepción. Y resulta que Laja estaba desatado en incendio forestal, pero tratando de hacer público-privado esfuerzo. Por eso yo lamento cuando, por ejemplo, sale el director de la CONAF yéndose en contra de la empresa, cuando yo he visto que en el sector nuestro ambas empresas forestales ponen en igualdad de condiciones todo lo que son los recursos aéreos, equipos y todo. Entonces uno también tiene que entender que el país ha ido avanzando, ¿ya? Y pese a haber un ánimo muy adverso con las forestales, ellos entendieron que también eran parte del problema y han ido colaborando, ¿ya? Y eso hay que ser objetivo para eso, y nosotros hemos conocido centros modernos de televigilancia y eso está ahí. Pero creo que, por ejemplo, Frontel, por un problema de cable, se incendió en San Rosendo y es por falta de mantención, y eso podría haber sido fatal, ¿ya? Y se va a hacer la denuncia y vamos a perseguir también si las empresas no cumplen, sea Frontel, llámese como se llame, pero lo que quiero decir es que aquí todos tenemos responsabilidad y la justicia, la fiscalía también, y creo que ahí tenemos un déficit porque no estamos siendo eficientes en la investigación persiguiendo con drones, tenemos todavía tecnología para hacer seguimientos, pero no estamos llegando. Y yo espero que esta persona no sea un chivo expiatorio para poder salir, mire, tenemos una persona, pero aquí son múltiples focos. Y la gente también tiene que entender que tiene que denunciar, que tiene que atreverse. Si para eso nos tenemos que autocuidar. Entonces, más allá de la chimuchina política, aquí hay un problema de nuestra fiscalía en la persecución penal y después la justicia también, por cierto, por las pruebas que se requieren. Mira, ¿quieres tú contestar? No, dale o yo? después yo, no, si no Mira, voy a contestar, voy a decir otra cosa. A mí está bien. Lo decía Sergio en el bloque anterior, que en la Cámara de Diputados durante el año 2025 despachamos la ley de incendios.
Nosotros rechazamos algunos artículos, yo en eso quiero ser súper responsable y creo que los 3 que estamos acá rechazamos unos artículos, unas indicaciones que había presentado el Frente Amplio que quería prohibir que en las zonas en donde había habido incendio la gente propietaria de los terrenos se volviese a construir. A mí eso me parece... de la ley de incendio, claro, pero ellos generaron indicaciones y que obviamente las rechazamos. Y yo lo quiero explicar porque en las redes sociales se dice cualquier cosa. Entonces... Pero todavía no es ley. Rechazamos esas indicaciones y lo quiero explicar porque a mí me parecía que eso era un acto expropiatorio. Cuando tú eres propietario de tu terreno, no puedes... No, pero si es el motivo por qué la bancada de la Democracia Cristiana, y tengo entendido que también lo hizo Demócrata, también lo hizo la UDI, rechazamos esas indicaciones. Porque si tú le vas a prohibir a alguien que es propietario del terreno donde está su casa que se quemó producto de un incendio forestal, entonces, bueno, a lo menos tienes que pagarle, pero no le puedes quitar porque se te ocurrió en tu ideología que ahora no se puede construir ahí. Lo quiero explicar porque esto está asociado con lo que hicieron con la ley Naín Retamal, ¿ok? O sea, ellos a veces, respecto de ciertas leyes, tienen ciertas ideas que después no operan en la realidad. Y en la ley Naín Retamal, también lo quiero decir, al parecer el tribunal lo que ha establecido para dar el veredicto que dio es que hubo legítima defensa, ni siquiera apelando a la ley Naín Retamal, a la ley de legítima defensa que está establecida hoy día en nuestra legislación. También lo quiero decir. Entonces, ahora, ¿qué necesitamos? Está el proyecto de ley de incendio, está en la Comisión de Hacienda. Tengo entendido, porque así lo leí, que la presidenta de la comisión, que es la senadora Jimena Rincón, lo va a someter a votación esta semana que viene y con eso pasa obviamente a la sala del Senado y deberá ser aprobado. Yo espero que no haya mucha modificación, porque si hay modificación y se va otra vez a la Cámara de Diputados, vamos a terminar, ¿no es cierto?, en una comisión mixta que a esta altura va a ser por allá por el mes de marzo, con otra legislatura. Pero bueno, eso está avanzando. Pero en la misma línea, creo que tenemos que adelantar ciertas cosas. Yo quiero volver a reiterar el punto. El año 2010 a mí me tocó esta discusión con el famoso decreto para que salieran las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no salían porque lo que querían era que el decreto tuviese toma de razón. Yo creo que tenemos que modernizar eso. Si el presidente de la República, que es la máxima autoridad del país, da la orden, decreta que hay una situación de catástrofe, es un estado de excepción constitucional, en ese caso, entonces yo creo que no se necesita ir a levantar a las 4 de la mañana o a las 3 de la mañana a la Contralora para que firme y luego suban el documento y lo tramiten. O sea, si da la orden el presidente de la República en una situación de catástrofe, en mi opinión, esa sola orden debe movilizar a las Fuerzas Armadas. Qué bueno que ya el domingo temprano las Fuerzas Armadas comenzaron a salir, y principalmente la Armada, ¿no es cierto?, que es quien está a cargo acá es el contraalmirante y por tanto tiene el uso de la fuerza, porque ya habíamos comenzado, y eso también tiene que ser una reflexión para esta región, yo no lo quiero dejar pasar. Ya habían comenzado la madrugada del domingo otra vez a robar, a saquear, por favor. Que no entonces, se quemó. Pero además, es que lo quiero decir porque esta reflexión... que no se quemó, lo saquearon. Joana y Sergio Daniel, Sergio Enrique, Gastón René, de Eric Mariano. Yo creo que nunca hicimos la reflexión de por qué cuando nosotros tenemos una situación de catástrofe, acá la gente sale, algunos a robar tan rápidamente a saquear. Y creo que eso hay que aplicarle mano dura, y a raíz de esa situación es que yo creo que da la orden, insisto, el presidente de la República, que estamos en situación de estado de catástrofe, tienen que desplegarse de inmediato las Fuerzas Armadas. No pueden andar buscando a la Contralora a sacarla de su pieza para que firme y después que comiencen a tramitar el decreto. O sea, de verdad, eso me parece un absurdo. Yo quiero... Espérate, si me toca a mí. Esta vuelta no he hablado. Sí. Bueno, ya. Sí. Todavía no eres gobierno... Tranquilo. Bueno, ya. Tranquilo. Mira... O sea, de hecho, ¿no es gobierno? No lo es. Mira, a ver, yo espero que efectivamente tengamos la ley en la sala la próxima semana. Más tardar el martes, porque quiero decirte que el lunes, el último día, para que la comisión saque esto, la ley va a ayudar mucho. Ya va a reorganizar de forma distinta, va a incorporar una visión sistémica. El problema era el derecho a propiedad,
porque los metros que tú tienes que dejar para cortafuego, para zona de interfase, para poder desplazar a las casas que están mal localizadas, era la discusión. Ya, yo espero que eso se zanje, porque aquí, te reitero, esto tiene que verse sistémicamente. La región del Biobío va a seguir viviendo de cuestiones productivas que son elementales. Vamos a seguir siendo una zona forestal. Por tanto, la reforestación futura que venga tiene que ser resiliente, porque si no vamos a volver a tener un Santa Olga, ¿ya? En donde va a crecer naturalmente los árboles, pero mal localizados, con muy poca posibilidad de contener los incendios. Entonces tiene que haber una reforestación resiliente que permita, por lo tanto, tener bosques distintos, que sirvan para la explotación, que sirvan para la producción, pero que al mismo tiempo generan empleo, pero que tengan ese resguardo. Y por otra parte, la ubicación de las habitaciones, de las casas, también tiene que dar a una distancia prudente para que efectivamente no tengamos que vivir eso. Eso es difícil, eso es duro, pero eso tenemos que incorporarlo a nuestro quehacer público, porque si no, no va a andar esto. Entonces podemos tener la mejor ley de incendios, pero no va a dar resultados si nosotros no tomamos este tipo de medidas. Y lo otro es incorporar. Es básico, es elemental. Si aquí se produce biomasa, eso es natural que se produzca. Bueno, tienen que incorporarse a los costos de gestión forestal. Tiene que incorporarse el retiro anual porque se está produciendo. Eso no lo produce ninguna autoridad, lo produce el sistema productivo. Entonces, tiene que incorporarse esos costos. Y el otro problema, ¿dónde lo tenemos? Con los pequeños y medianos productores agrícolas, dueños de predios que no tienen las espaldas financieras. Entonces, allí tenemos que tomar otra decisión de incorporar recursos, ahora tal vez públicos, lo más probable, para entonces inyectarle recursos para el retiro de esta biomasa en esos predios. Porque si no, vamos a seguir con un peligro latente. Y finalmente, también resolver el problema pendiente en la zona de Santa Juana hacia el sur, que aún no se ha reforestado. Y son todos predios pequeños. Entonces, allí vamos a tener que tener la anuencia y el acuerdo político transversal respecto de tener una nueva forma de fomentar la plantación agrícola que estuvo en algún minuto y que por eso existen los grandes forestales hoy día, con los recursos públicos. Bueno, hoy día apoyemos a los pequeños porque si no, no vamos a recuperar esos predios agrícolas y forestales que hoy día están sin forestarse desde el tiempo de los incendios. Si no vamos a Santa Juana nomás, sigamos Nacimiento y sigamos hasta Negrete y esto está igual. Entonces, eso hay que recuperarlo porque si no, esas comunidades ya la están pasando mal, pero van a pasar peor porque hay una carencia de empleo impresionante y cuando falta el empleo comienzan a pasar otro tipo de situaciones que tienen que ver con lo que aquí se ha planteado, que es el mal comportamiento frente a situaciones como las que nos tocó vivir la madrugada del domingo. Y decir finalmente que es bueno que se ayude, es bueno que haya solidaridad, pero organicemos la solidaridad y la distribución de esta, porque no puede pasar lo que ocurrió hace un día atrás, en que cuando yo le decía a Sergio si estaba seguro que no había llegado la ayuda del gobierno, cuando esta llega hay que saberla entregar. Yo no lo sé, pero hay que saberla, hay que organizarla, no una persona que le toque su paquetito de ayuda y no que le toque entre ella a otro ninguno. Esto no es como se hizo en Haití o en algún minuto y fue vejatorio para la población. Aquí se tiene que organizar, sistematizar la ayuda, entregarla como corresponde para evitar estos problemas que hemos tenido en estos días y que al final lo único que hace enrarece el clima cuando tú lo que más necesitas es la serenidad para poder abordar los desafíos de la emergencia y después de la reconstrucción. Y para eso, ojo, para pagar ese 1,5 millones o lo que sea, usted necesita la FIDE, que es una ficha que hay que aplicarla. Y en eso están trabajando los funcionarios públicos en este minuto, en todas las comunas. Me consta, porque he estado con ellos. Entonces, si tú no tienes eso, mal vas a poder girar la plata. Entonces, eso es elemental, porque si no, tú mismo después vas a fiscalizar y vas a decir el gobierno se robó la plata. Brevemente, respecto a lo que planteaba Gastón René Saavedra, decir lo siguiente, decir lo siguiente. Esto de los pequeños predios. Aquí hay un llamado sistemático que ha hecho PymeMAD, que se necesitan instrumentos para que reforestemos, porque hay terrenos que la única aptitud que tienen es forestal. Son pequeños propietarios, pero no tienen cómo reforestar. Y yo lo digo así, por una cuestión ideológica, este gobierno, ¿me entiende?, no
tomó una alternativa como, por ejemplo, el decreto 701. Por una cuestión ideológica, digo, un decreto que se creó durante el gobierno militar y que permitió recuperar... gran gobierno militar, hombre, ya. Permitió recuperar terrenos que eran improductivos, los transformaron en productivos. Yo digo, con algunas limitaciones sí, pero ahí hay un instrumento y este gobierno, por una cuestión ideológica, no lo hizo. Segundo, decir lo siguiente, respecto de la ley de incendio, quiero coincidir contigo. Esa es una expropiación encubierta. ¿Qué es lo que decía el proyecto? Decía de que tenían que tener una faja de 50 metros. ¿Y quién tenía que despejar esto? El propietario. Yo dije lo siguiente, muchas oportunidades. ¿Y qué pasa con aquel pequeño propietario que está en el límite y que si tiene que tener una faja de 50 metros, queda fuera del predio, no tiene el terreno para producir? O sea, lo estáis dejando en la calle. Entonces yo decía, perfecto, pero que sea de costo fiscal, pues. No, es de costo particular. O sea, termina este proyecto de ley sancionando al pequeño propietario, expropiándole su terreno. Un minuto nomás porque va a cerrar Sergio. Mira, de lo que tú dijiste, yo espero que el nuevo gobierno que asume el 11 de marzo sí recoja algo de lo que hizo este gobierno, que en los proyectos complejos como el que tú acabas de nombrar y que yo soy partidario de que haya un incentivo a la reforestación, no busque todos los votos. En este gobierno los proyectos complejos se aprobaron con votos del Partido Socialista, de demócratas, es que eso lo quiero decir, quiero nombrar cómo se armó esa mayoría: socialista, demócrata, DC, PPD, radicales, Renovación Nacional y la UDI. No colaboró ni republicanos en su minuto, ni tampoco el Frente Amplio y el PC. Por eso lo quiero decir. Entonces, bueno, yo creo como que ustedes van a estar ahí en el gobierno, yo lo que les quiero pedir es que también sean capaces de construir mayorías de esa forma. Sí, sin duda. Yo, muy breve, la ley de incendio. Yo quiero también pedirle algo al gobierno, y Gastón que está acá, que le ponga suma urgencia. Porque aquí es re fácil echarle la culpa a una senadora que lleva poquitos meses de presidenta de la comisión y llevamos 2 meses con esta legislación parada porque además habían 2 proyectos de la izquierda, una del gobierno y otra del diputado Félix González, y que no conversaban. Entonces, llamemos al diputado Ibáñez, que es Frente Amplio, que no persevere en su ideología en este proyecto. Así vamos a poder sacar con urgencia, destrabando con las voluntades que han estado siempre, porque, ojo, que además esta ley contempla 1 año de reglamento. Entonces, acortémoslo. ¿Por qué? Porque al final dicen, no, es que no se ha puesto en tabla, no se ha votado, pero el propio gobierno le puso 1 año para implementación en reglamento. Entonces, ¿se puede hacer las cosas mejor? Sin duda. El gobierno hoy día es gobierno, tiene iniciativa y tiene el poder de exigir total despacho, se queden a la hora que sean los senadores y lo despachen. Ese es mi llamado, que lo puedan avanzar, y por lo tanto creo que es importante. Lamentablemente, le doy las gracias por hacerse un alto también en la emergencia y venir acá al tablón. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Este fue el último capítulo de la temporada. Nos vemos nuevamente en marzo, así que muchas gracias. Que tengan una muy buena noche. Canal 9 Bio Televisión presentó El Tablón.